¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos trabajando con los triángulos. Estuvieron construyendo diferentes triángulos, pudieron encontrar que a veces se puede construir el triángulo y a otras veces no. ¿El por qué? Es de la propiedad. La longitud de cada lado, o sea, la medida de cada lado, es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo hice diferentes triángulos acá. ¿Sí? Vean esto. ¿Qué tienen acá? Cuando los dos tienen una rayita, ¿qué quiere decir? Que estos dos lados son iguales y este tiene 2. Estos dos lados son iguales y este es diferente. Entonces, imagínense que este mide 5, y que este mide 3. Sumo dos lados, 5 más 3. La suma de estos dos tiene que ser mayor a este, ¿sí? O este tiene que ser menor a la suma de esto. 5 más 3, 8. ¿Este es menor a 8? Sí. Este tiene una y una. ¿Qué quiere decir? Que los tres lados son iguales. Entonces vamos a ver que mide 6, 6 y 6. Entonces, sumo dos lados. 6 y 6, 12. ¿Este número es menor que la suma de estos dos? Sí. Entonces se puede construir el triángulo. Acá tengo una rayita, 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que los tres lados son distintos. Es un escaleno. Imagínense que este mide 2, este mide 4. Entonces esto va a medir 5. ¿Por qué? Porque sumo los dos. 2 más 4, 6. La suma de estos dos, 6. Y este tiene que ser menor. No puede ser mayor de 6. ¿Por qué? Porque si no, no se puede construir. Entonces, siempre cuando tengan tres medidas, a ver, vamos a hacer. Imagínense que son tres lados. Suman estos dos. 4 más 5, 9. ¿Es mayor que el 7? Sí, se puede construir. Vamos a hacer otro. Imagínense que en vez de un 4 tenemos que un lado mide 1 centímetro. 5, 1 y 7. Si yo sumo estos dos, 5 más 1, 6. ¿Es mayor que 7? No. Entonces quiere decir que este triángulo no se puede construir. No necesito ni marcarlo con el transportador, usar la escuadra, el compás, todo lo que tengamos. No lo necesito, porque yo sé que por propiedad no se puede construir. Por eso a veces se puede construir y a veces no, otras no. Entonces eso es importante saber, que la suma de los dos lados menores siempre es mayor al tercer lado. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a continuar con otra propiedad de los triángulos. ¿Sí? Otra propiedad de los triángulos es que al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud. Vamos con este caso. Tengo los tres lados diferentes. El lado mayor es este. Se le opone siempre el ángulo mayor, que es este. Al lado mayor se le opone el ángulo mayor. Y también se puede plantear esto, que al lado menor se le opone el ángulo menor. ¿Cuál es el lado menor? ¿Sí? Imagínense, el lado menor, este sería mi lado menor, se le opone el ángulo menor. Entonces, en este triángulo sabemos que este ángulo va a ser mayor y este va a ser el menor. ¿Por qué? Por propiedad. Al lado mayor se le opone el ángulo mayor. Al lado menor se le opone el ángulo menor. Esta es también una propiedad de los triángulos que es importante para a veces resolver y conocer. Para poder, a veces cuando tenemos que averiguar cómo es la medida de los ángulos y todo lo demás. Una tercera propiedad, y muy importante, es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180. Yo tengo un triángulo cualquiera. Siempre en un triángulo tengo tres ángulos, como sabemos. Y estos tres ángulos, que lo podemos llamar A, B, C, yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre van a sumar 180. Ni más ni menos, 180. ¿Por qué este símbolo que puse acá? ¿Sí? Ese símbolo significa que estoy hablando del ángulo A, ángulo B, ángulo C. Siempre la suma de los tres ángulos interiores va a ser 180.
No importa qué tipo de triángulo tengamos, siempre va a ser 180. Y otra cosa importante que le puedo decir, que cuando tenemos, como en este caso, dos lados que son iguales, porque me lo está indicando su pequeño marquita que tiene, estos dos lados iguales, también me quiere decir que voy a tener dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. Miden exactamente igual. No sé lo que miden porque yo no lo medí, pero sé que estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Por propiedad. Y este lado, fíjense que es el menor de los tres. Entonces, este va a ser el menor de los tres ángulos. ¿Sí? Estos tres, ¿sí?, tienen tres lados iguales. Entonces, los ángulos también van a ser iguales. Exactamente iguales. Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Entonces, si yo sé que estos tres suman 180, y a 180 lo voy a dividir por 3, eso me da 60. Entonces, cada ángulo va a medir 60 grados. Este va a tener tres lados diferentes porque tiene tres lados diferentes. Pero también, aunque sean diferentes, su suma va a ser siempre 180. Un dato importante. Imagínense que yo en un triángulo tengo un ángulo de 75 grados, otro ángulo de 35 grados y un tercer ángulo de 50 grados. Y la pregunta es, ¿podré construir este triángulo con esos tres ángulos? Pregunta. ¿Podré? Entonces, ¿cómo hago para poder saber si lo puedo construir? Basándome en la propiedad. ¿Qué suman cuánto? Los tres ángulos anteriores, 180. 75 más 35 serían 110. Más 50, 110 más 50 me da 160. Entonces, ¿me da 180? No. Es imposible construir este triángulo. Para que pueda construir este triángulo, este último ángulo no puede ser de 50. 75 y 35 es 110. ¿Cuánto falta para llegar hasta 180? 70. Ahora sí lo puedo construir. Y si este ángulo midiera 69, ¿falta solo un grado? No, es imposible. Ni tiene que faltar un grado, ni sobrar un grado, ni medio grado. Tiene que ser justo y exacto. Tiene que ser siempre 180 grados. O sea, estos tres siempre suman 180 grados. Ni sin importar qué tipo de triángulo sea. Los tres ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180 grados.